Ciao a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Verbo avere, verbo importantísimo de la lengua italiana. Este verbo tiene dos significados. Significa tener y el segundo significado es como verbo auxiliar. Va a utilizarse para formar un tiempo compuesto, tiempo pasado próximo, o sea, passato próximo del italiano, equivalente en español al antepresente. Va a ser función del verbo haber. Por tanto, si tú has hecho algo, esa construcción, yo he ido, yo he comido, yo he hecho, no he hecho, etc., se hace con el verbo habere también, con significado de haber en ese caso. Por eso es un auxiliar. O sea, te ayuda, te auxilia para formar otro tiempo. Entonces, con función de tener, vamos a hablar en presente. Yo tengo esto, tengo lo otro. Con función de haber, vamos a hablar en pasado. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Vamos a ver su conjugación completa. Io, io, o. Io, io, o. Tu hai, tu hai, tu hai. Lui, lei ha, lui, lei ha. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Repetimos. Io, o, yo tengo. Puedes decirlo más rápido, io, o simplemente puedes quitar el io, o sea, el pronombre personal, y decir como en español simplemente tengo, ¿no? Si quieres decir solamente tengo, puedes decir o. Vamos a terminar la conjugación. Io, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Vamos a los ejemplos. Con función de tener. ¿Qué puedes tener? Las mismas cosas que en español, todo lo que quieras tener. Si te preguntan qué edad tienes, o si quieres preguntarle a alguien qué edad tiene, quanti anni hai. Tener en segunda persona, tu hai. Si es él o ella, ha. Y si vas a responder la primera persona, o. Tengo una cierta edad, tengo tantos años. O el número, anni. ¿Sabes que anni es el plural de anno? Anno significa año. Plural, recuerda, de la O a la I. Anni van a ser años. Entonces, mira qué curioso. Estos son homófonos. O sea, dos palabras que suenan igual. O sea, tienen el mismo sonido, pero se escriben diferente y significan cosas diferentes. En este caso vas a tener la conjugación de avere para loro, para ellos o ellas, también es anno, pero con H. Significa ellos o ellas tienen, ellos o ellas han hecho algo, ¿sí? Pero si le quitas la H, entonces ese anno es año, es el sustantivo año. Por tanto, también en la escritura tenemos que tener cuidado para evitar confusiones, como pasa en cualquier idioma, ¿eh? Eso no te sorprende porque eso pasa en cualquier idioma. Tú cambias una letra y puede ser otra palabra. Tú cambias un acento y puede ser otro significado de palabra, tan sencillo como eso. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso siempre para poder hablar correctamente. Si queremos hacerlo, si queremos hablar como queramos hablar, pues ya eso es otro tema. Ok, entonces, ahí podemos decir, yo tengo 20 años o 20 anni. O de otra manera, incluyendo el pronombre personal, io 20 anni. Si quieres decir que tienes un perro o un cane. Si son varios perros, recuerda también de la E a la I. Si quieres decir que son dos, due o due cani. Un solo cane, due cani, tre cani, cuatro cani. ¿Quieres hablar de que tienes un hermano? ¿Quieres hablar de tu familia? O un fratello. Tienes dos hermanas o due sorelle. Sorella, hermana, termina en A. Si son varias, de la A a la E, sorelle. Recuerda que la doble L es L, o sea, alargas. Sorelle. No dices sorelle. Doblas la L porque es una consonante doble y dices sorelle. Si tienes hambre, hambre si dice fame. Sed, ya sabes que se dice sete. Entonces, si tienes hambre, puedes decir o fame. Si tienes sed, puedes decir o sete. Si quieres preguntarlo, solamente tienes que hacer el punto interrogativo. Solamente tienes que poner el signo de interrogación, que en italiano se pone solo al final como en inglés, curiosamente. Y como en francés también, como en varias lenguas, se pone solo al final. Entonces vas a preguntarle a la persona, ¿hay fame? ¿Hay sete? Sencillo. Conjugas el verbo para la persona correcta, a la que te estás refiriendo, a la que estás haciendo referencia, y pones el resto del contexto y cierras la pregunta. ¿Hay fame? ¿Tienes hambre? Por supuesto, el tono es importante también. ¿Avete fame, ragazzi? ¿Ustedes tienen hambre, muchachos? Chicos, ¿tienen hambre? ¿Tienen sed? ¿Quieren algo? ¿Sí o no? Perfecto.
Ahora bien, ya sabemos conjugar el verbo avere, ya sabemos sus usos como verbo tener. Vamos a ver su uso rapidito como el verbo haber, que lo veremos más adelante a profundidad cuando estudiemos el pasado, porque todavía no estamos ni en el presente, o sea, estamos viendo algunos detalles, algunos destellos del presente, pero no lo hemos todavía estudiado a profundidad, y el pasado, por supuesto, viene más adelante. Sin embargo, igual te adelanto, te doy un vistazo del pasado. El pasado en italiano es un tiempo compuesto, se hace con el auxiliar avere o essere en dependencia, hoy solo vas a ver con avere, y con el participio pasado del verbo al que tú realmente quieres hacer referencia, ¿ok? Entonces, si por ejemplo tú quieres decir yo comí, vas a decir yo he comido, vas a hacer esa construcción, vas a decir io ho mangiato, o simplemente sin el io, sin el pronombre personal, puedes omitirlo. En italiano como en español puedes omitir el pronombre personal, porque como los verbos se conjugan, ya cuando tú conjugas se sabe a quién te estás refiriendo. Entonces no es necesario a veces evidenciar el pronombre personal. Miren, lo saludaron ahí. Entonces, si yo quiero decir yo he comido, los verbos que terminan en are van a ser su participio pasado en ato. Mangiare, mangiato, parlare, parlato, ascoltare, ascoltato. ¿Entienden? Entonces, si yo quiero decir yo he comido y ho mangiato. En esta conjugación, en la primera conjugación are, el único verbo que como excepción no hace el participio pasado con una sola T, sino que la dobla, va a ser el verbo fare, cuyo participio pasado es fatto, con doble T. Entonces, si tú quieres decir yo hice la tarea, yo hice ejercicios hoy, yo hice, o sea, desayuné, que recuerda que se hace también con el verbo fare, vas a decir, llevado al pasado, ho fatto, ya sea colazione, ya sea ginnastica, ya sea il compito o i compiti en plural. De esta manera estás diciendo que hiciste todas esas cosas, utilizando el verbo avere como auxiliar para poder formar el tiempo pasado o el pasado próximo. En el próximo video te voy a dar la negación. Entonces vas a aprender a decir las cosas que no has hecho. Hoy estás aprendiendo a decir las que has hecho, las que tienes, las que haces. Próximo video te voy a enseñar a negarlo todo. En esta foto, quello che ho imparato da mia figlia. Luego veremos los miembros de la familia, luego veremos qué significa quello che, pero aquí ya estás viendo esa construcción, estás viendo el verbo avere con el verbo imparare llevado a su participio pasado, que es imparato, o imparato, he aprendido, aprendí. Simplemente ahí dice lo que aprendí o aquello que aprendí de mi hija.